Me llamo Lidia Martín y te doy la bienvenida a tu podcast El mundo con otros ojos. Como sabes, soy psicóloga, atiendo a personas desde hace más de 20 años y me he especializado en crear contenido que ayude a, por una parte, entender de manera simplificada muchos conceptos de psicología que pueden hacernos la vida más fácil, pero por otro, explicar esas cuestiones desde un punto de vista renovado y distinto. Una de las razones es ese esfuerzo por transformar en fácil lo difícil. Me encanta contarte las cosas como me gustaría que me las explicaran a mí, con un lenguaje de la calle, nada técnico. Pero la otra es que, como cristiana declarada que sabes que soy, mi visión de estos temas explora frecuentemente las conexiones que hay entre esa disciplina del comportamiento que es la psicología y la fe cristiana. Así ayudo a muchos cristianos también a abordar los temas de salud mental de una forma que no choque con su cosmovisión, porque incluso cuando no hablo abiertamente de ella, muchos contenidos están impregnados de esa manera particular en la que veo el mundo, y eso es lo que los hace tan distintos. Arrancamos temporada entonces con nuevos episodios y espero que en cualquier caso todos ellos te ayuden a enfocar estos asuntos que vamos a tratar de manera práctica, distinta, para tener vidas más plenas con menos dificultad. La pregunta es directa, ¿me acompañas? Porque empezamos ahora mismo. Bienvenidos al episodio número 103 del mundo con otros ojos. ¿Necesitas molestia en tu vida? ¿Qué te parece? Igual es una frase que te desafía así por lo pronto, o te puede parecer que me he vuelto loca. ¿Cómo es posible que lo que te esté proponiendo, con lo difícil que ya viene de por sí la vida, es que añadas ese tanto de molestia que a lo mejor puede ser beneficiosa? Imagino que supones que es por ahí por donde te quiero orientar. No cualquier clase de molestia, no hablo de dolor gratuito, hablo de ese tipo de cosas que nos cuesta muchas veces tolerar, que nos ponen pues como si estuviéramos contra las cuerdas, pero no tanto porque sean algo que tenemos que evitar necesariamente, que como sabes, tengo una lucha encarnizada con ese famoso asunto de la evitación del que hemos hablado en otros episodios, porque nos lleva a problemas de salud mental cuando evitamos el malestar constantemente. Hablo de ese tipo de molestias básicas, necesarias, normales, que bueno, pues vienen con la vida, vienen en el pack por el simple y llano hecho de estar en este mundo. Pues vivimos y sufrimos, efectivamente, pues una serie de cosas que forman parte de la dinámica esperable, y que cuando además nos desentrenamos en el afrontamiento de esas pequeñas cosas, desde pues, tener un poco de frío, o tener que esperar a alguien, o tener, bueno, pues cualquiera de esas molestias, como digo, lo que sucede en nosotros, y empiezo por el final como suelo, es que perdemos el equilibrio. Es decir, que por aquello de intentar estar bien todo el tiempo, lo que terminamos sin darnos cuenta es cavándonos el hoyo en el que finalmente terminaremos cayendo. De manera que, si te puedo proponer una nueva manera de ver la molestia, los imprevistos, las incertidumbres y otras cosas de las que hablaremos, es más bien entendiéndolas como esas cosas que, cuando aprendemos a tolerarlas y aprendemos a funcionar con ellas, y dejamos de pelearnos y dejamos de evitarlas a toda costa, sino que las integramos en nuestra dinámica de vida de manera natural, lo que hacemos es no cavarnos el hoyo, sino precisamente facilitar que seamos capaces de llevar vidas más ajustadas, más equilibradas. Estamos trabajando de una manera muy intencional en lo que es un seguro en salud mental, protegiéndonos en ese sentido, flexibilizándonos, y no en la rigidez de que todo tiene que estar tranquilo, todo tiene que ser miel sobre hojuelas, diríamos aquí en España, ¿no? Como que todo venga con un fluir y como con una facilidad, como si eso fuera verdaderamente de la manera en que la vida se transita. Vamos entonces a aterrizar esto. Hemos dicho, en el equilibrio está la virtud, esa es nuestra conclusión, la nueva visión del mundo. Si no hay tolerancia a la frustración, olvídate de la salud mental, porque la vas a perder si no la has perdido ya, y desde luego te va a costar recuperarla si no trabajas esta tolerancia a la frustración. Cada persona es un mundo, qué duda cabe, y todos nosotros somos zarandeados por diferentes cosas. A cada uno nos molestan cosas distintas. El concepto de molestia no es igual para todos. Para algunos, por ejemplo, la molestia que les supone el hacer algo de deporte es
inaceptable, insostenible, intolerable y simplemente pues no realizan deporte. Para otras personas eso en ningún caso sería llamado molestia, al contrario, podrían estar haciendo un entrenamiento muy fuerte, severo incluso, con sus propios cuerpos y estar disfrutándolo. Les gusta llevar el cuerpo a ese nivel. Y la diferencia entre uno y otro es sobre todo una cuestión de entrenamiento. Vamos a ponernos en el asunto de que sea con el deporte, sea con el estudio, por ejemplo, pues a tantas personas el aprender les resulta un placer, mientras que para otras muchísimas el estudio es más bien una tortura. También depende mucho, evidentemente, de cómo hemos vivido esta situación, ¿no? Si tú eres de los que estudiabas todo el último día, lo dejabas para el último momento, tu sensación tiene que ser muy parecida a la de un agobio inmenso. Recordarás el estudio pues casi casi como los peores días de tu vida, porque dedicarías 18 horas al día a estudiar, te irías al examen además con una sensación de agotamiento increíble, con muchísima inseguridad, posiblemente suspendiste muchas veces. Ese es el recuerdo que tienes acerca del estudio, con lo cual la previsión de que estudiar sea algo negativo para ti tiene bastante sentido. Ahora, cuando una persona disfruta del trayecto y sí, bueno, pues entiende que a veces el estudio requiere un esfuerzo, una sostenibilidad en la concentración, pero también un énfasis, ¿no? En, bueno, pues estoy dejando de hacer otras cosas a favor del estudio porque con el estudio voy a poder conseguir a medio o largo plazo una serie de objetivos. Ahí vemos que esa persona de alguna manera se está sometiendo a un cierto entrenamiento. Es lo que llamaríamos una autodisciplina también, en términos de no hago las cosas tanto porque me apetecen o por el subidón que me da o por cuán bien me siento cuando las hago, sino que entiendo que este malestar que noto por esta molestia que me produce el estudio o el deporte es una inversión porque voy procurando conseguir algo que va a ser infinitamente mejor que aquello a lo cual estoy teniendo que renunciar en este momento. Así que, si te das cuenta, es una cuestión de tiempos también. Las molestias, cuando solamente se ven desde un punto de vista inmediatista, de lo que me priva en este momento, pero no veo la perspectiva de cuán cercano eso está a la inversión, ¿no? No al gasto, no a la pérdida, sino a estoy poniendo esto aquí porque sé que se va a multiplicar de alguna manera, va a traer efectos positivos sobre mí. Cuando esto lo entendemos bien, entonces empezamos a comprender que las frustraciones que notamos en algún momento, en algunos momentos de nuestra vida, o en muchos de ellos, son realmente algo necesario para poder ir creciendo, poder ir madurando y poder ir obteniendo objetivos. Y insisto en esta última parte porque soy muy consciente de la época en la que vivimos. En la época posmoderna, de la que sabéis que hablo muchísimas veces, la cuestión de los objetivos, del rendimiento, de la idea de éxito, de lo que se consigue, de los logros, eso está como muy en el corazón de las personas, ¿no? Pareciera que las cosas no valen para nada o no merecen la pena si no es porque se consiguen cosas. Y cuando tú le hablas a alguien de, oye, mira, esto es bueno para ti, vas a crecer como persona, vas a madurar, esto te hace una persona de bien, estos asuntos como que no interesan tanto, ¿no? O sea, realmente es, no, tú cuéntame qué es lo que yo voy a conseguir a través de eso, ¿no? Y tenemos esa visión como muy materialista, muy demasiado operativista en términos de concreción, pero que sea palpable, ¿no? Y a veces soy consciente, como digo, que aunque sigo pensando que las cosas que merecen la pena porque van mucho más allá de lo que se puede consumir, hay veces que, por ejemplo, para convencer a nuestros hijos de que toleren ciertas frustraciones o animar a personas que todavía no son muy maduras a que estén dispuestos a invertir para conseguir esas otras cosas, efectivamente hay que insistir en la idea de que claro que vas a conseguir esas otras cosas. No es en lo que nos queremos quedar, pero qué duda cabe que la consecución de objetivos pasa también por ese elemento, pasa por el hecho de ser capaces de tolerar determinados obstáculos para superándolos, ir adelante y llegar a la meta. En una época en la que, como digo, pues el éxito es tan importante, a veces vamos a tener que argumentarlo de esta manera, qué duda cabe que no es el elemento más clave de todos, hay otros, el hacer las cosas bien porque merece la pena hacerlas bien, el saber cómo funciona el mundo en ese sentido y saber que las molestias en la vida pues nos curten, nos hacen callo, nos permiten ser personas más fuertes, más resilientes. Todas esas justificaciones o todos esos argumentos juntos
pueden darnos una visión bastante precisa de por qué sugiero que tener ciertas molestias en la vida es tremendamente provechoso. Esto genera paciencia en nosotros, genera capacidad de recorrido. Cuando lo vemos, por ejemplo, en la vida de deportistas o cuando lo vemos en la vida de un soldado que es sometido a entrenamiento para cuando llegue el momento de la batalla o de la confrontación o del cuerpo a cuerpo, tener la capacidad de responder, esto ahí lo vemos muy claro. Sin embargo, muchas veces no entendemos que nuestra propia vida es un recorrido también en el que requerimos entrenamiento, en el que las cosas a veces se van a presentar de maneras que no nos gustan, que no nos resultan agradables, pero que de alguna forma también nos están preparando para esas otras situaciones que pueden venir mucho más complejas incluso y que si no nos entrenamos en lo pequeño, difícilmente seremos luego capaces de dar respuesta en lo grande. Fíjate que entonces, dependiendo de cada tipo de persona, de lo que nos resulta, como digo, pues más molesto, más incómodo, vamos a vivir el asunto de una forma o de otra. No sé si eres una persona perfeccionista. Para una persona perfeccionista, lo que está incompleto, lo que es distinto, lo que no sale conforme a la expectativa que uno tiene, es intolerable. El perfeccionista quiere, desde su rigidez, que las cosas sean hechas de una determinada manera, lo que considera que es el 100% del rendimiento, aunque esté desatendiendo otros criterios, como hemos mencionado en algunos otros episodios en los que hemos estado hablando de esto. Y desde esa idea de no puedo tolerar lo incompleto, no puedo tolerar lo que está sin cerrar, no puedo tolerar dejar algo a medias, no puedo tolerar estar por debajo de un 10, no me vale un 9,8, yo quiero el 10, desde ese punto de vista, ¿qué les genera molestia? Lo incompleto, lo que ellos consideran imperfecto. Ahora, ¿qué necesitaría esa persona, si lo pensamos detenidamente, para no caer en problemáticas emocionales derivadas de ese perfeccionismo? Pues muchas veces lo que va a necesitar es precisamente enfrentarse a lo incompleto, a lo que no ha salido como él quiere, a ver que las cosas se pueden hacer de otras maneras, a que otras personas también lo pueden estar haciendo fantásticamente bien, aunque eso no encaje con su propio esquema. Es decir, si nos damos cuenta, esa persona va a necesitar enfrentarse a la realidad y comprobar que las cosas pueden ser estupendas sin que sean exactamente según su esquema, que no explota el mundo porque algo esté incompleto, que no explota el mundo porque algo no sale como tiene previsto, sino que al contrario, cuando es capaz de tolerar esa frustración, aunque el elemento que le molesta siga incompleto, su vida, sin embargo, su crecimiento personal, su madurez, ha crecido unos cuantos enteros porque eso nos curte, nos hace personas más fuertes. Vivimos en un mundo imperfecto y esa persona cuando mire alrededor se va a encontrar un montón de situaciones con las que va a tener que lidiar esa imperfección. Así que necesita la molestia en su vida para acostumbrarse a lo que representa vivir en un mundo imperfecto y no terminar siendo esclavo de su propio malestar generado por su propia obsesión con lo perfeccionista, ¿no? Y espero no estar perdiéndote en el argumento, porque sé que a veces puede parecer un poco trabalenguas, pero son casos, son ejemplos en los que simplemente ves que en este en particular, que la persona tiene esa inclinación perfeccionista que en algún momento se le puede venir en contra, lo que esa persona va a necesitar precisamente para equilibrar esa tendencia es aquello que no le gusta, es aquello que le produce frustración. Me frustra que las letras no estén redondas, que no estén escritas correctamente del todo cerradas, que las cosas no sean exactamente como yo quiero, en los tiempos que yo quiero, en el formato que yo lo habría hecho de otra manera. Ya, pues tienes que descubrir que no pasa nada porque eso cambie, que no pasa nada porque las cosas sean hechas distintas. Y donde por una parte, en lo inmediato, es cierto que esa molestia te producirá un cierto nivel de sufrimiento, por ponerlo así un poco entre comillas, porque llamamos a veces sufrimiento en el primer mundo a cosas que francamente generarían la carcajada si no fuera por lo dramático que resulta en otras partes del mundo, ¿no? Pero sí, tenemos que tolerar eso para precisamente estar sembrando en la línea de no estar produciéndonos problemáticas de salud mental de múltiples tipos que no nos van a ayudar en nada. Fíjate que por otro lado, te pongo otro ejemplo distinto, ¿no?
Vamos al otro lado, a personas que en vez de ser perfeccionistas, más bien caen en ser dejadas, ¿no? Lo que no toleran es la frustración de emprender, no toleran el esfuerzo en ese sentido, ¿no? Personas demasiado cómodas, personas acostumbradas a no mover un bolígrafo de un lado a otro, acostumbradas a que quizá alguien más lo ha venido haciendo por ellos, personas que se han hecho dependientes con facilidad, que han evitado todo tipo de molestia, ¿no? Y que cuando llegan esas molestias básicas normales que tienen que enfrentar en la vida, simplemente pues uno nota, ¿no? Que se agobian por todo, que todo les supera, que entran en crisis, que ya rápidamente están ansiosos o están deprimidos. ¿Por qué? Porque se han acostumbrado a un estándar en el que se sienten cómodos, esa es su zona de confort, diríamos, y cualquier pequeña cosa que les saque de esa zona de confort, incluso aunque sean zonas de desarrollo próximo, esos pequeños avances que suponen un riesgo mínimo, pero estarían aportando, ni eso lo soportamos, ¿no? Lo notamos muchas veces en los niños que cada vez toleran menos la frustración porque desgraciadamente los padres muchas veces estamos haciéndolo muy mal y estamos desacertando en cuanto a cuántas cosas les proporcionamos y que parece que nuestro papel en la vida es que los niños estén contentos todo el tiempo. Y ese no es el papel de la educación, evidentemente no es el de amargarles la vida tampoco, pero sí que, oye, pues estás aburrido, no pasa nada, pues toléralo, manéjalo, invéntate algo para entretenerte, a ser posible que no rompas nada, que no molestes a nadie más, pero gestiona esa propia molestia. Y si te aburres, en un sentido eso es fantástico, porque los niños que aprenden a estar aburridos y ver que no explota el mundo, también son adolescentes que pueden tolerar cierto nivel de aburrimiento y que no tendrán que estar hiperestimulados todo el tiempo y que no se tendrán que meter en cualquier tipo de cosa simplemente por generar su dosis de adrenalina que les saque del aburrimiento, y eso llevará a adultos que tienen mayor capacidad para gestionar la frustración, etcétera, etcétera. Al final, estamos hablando entonces de que ese nivel de molestia es necesario para que podamos crecer como personas. Así que personas que están demasiado relajadas, lo que necesitan es un poquito de trabajo, es un poquito de esfuerzo, es ese poquito de confrontación con la molestia que supone el despegarse de esa silla relajada en la que están sentados o de esa estabilidad ficticia que se han creado en un mundo en el que, por cierto, para que las cosas avancen hay que trabajar, hay que doblar el espinazo y ojo, cuando uno no lo hace, generalmente no lo hace porque se lo está permitiendo a base del doble esfuerzo de otro que está cerca. Ese otro tendrá que gestionar también su propio tipo de molestia. La molestia que le producirá decirle al que está demasiado cómodo, oye, esto que está pasando no es justo, esto no es bueno, en honor a la verdad estoy haciendo lo mío y lo tuyo. Y muchas veces esas personas que toleran ese tipo de situación de abuso están evitando otro tipo de molestia en su vida, están evitando la molestia de tener que poner orden, la molestia de tener que poner límites, la molestia de tener que enfrentar el hecho de que la otra persona quizás se enfada si le decimos que tal o cual cosa está siendo un abuso y que necesitamos un cambio. Y para las personas de corte pasivo, y de esto hemos hecho algunos episodios también, resulta tan incómodo, inaceptable el hecho de tener que poner límites en algún momento que muchas veces prefieren directamente prescindir, absolutamente prescindir y estar tolerando, aceptando y acumulando abusos a lo largo de la vida porque esa es la molestia de la que están huyendo todo el tiempo. Y han perdido la capacidad, pero no definitivamente, se puede trabajar y se puede avanzar, de tolerar esa frustración y decir, bueno, pues si el otro se enfada, que se enfade, ya se le pasará, pero se está enfadando por razones injustas y tú estás defendiendo algo que es justo. Así que hemos visto el ejemplo del perfeccionista, del excesivamente relajado, también de la persona más bien pasiva que le cuesta poner límites. Ahora piensa, por ejemplo, en otro caso típico, que es el caso de la persona ansiosa. La persona ansiosa generalmente está ansiosa porque tiene incertidumbres que no convive bien con ellas, que le gustaría tenerlo todo controlado, le gustaría saber qué viene después en todo momento, querría tener meridiano qué es lo que puede esperar a la vuelta de la esquina y sin embargo la realidad de la vida viene con esa cantidad de frustración que nos produce el que, bueno, esto es un misterio, ¿no? Y tenemos sorpresas e imprevistos a cada momento, pero tenemos que aprender a convivir con el hecho, con la realidad de que el mundo viene de esa manera, la vida viene con incertidumbres. Entonces, a veces tú puedes levantarte por la mañana y tener un plan para el día
y simplemente se te van cruzando cosas de por medio y bueno, pues tenemos que tolerar la frustración que nos produce ese imprevisto dentro de nuestra rigidez, lo hemos hablado con el perfeccionista, pero también tendremos que manejar el nerviosismo que nos produce el no saber exactamente cómo van a ser las cosas. Así que, ¿qué necesita esa persona? Esa persona necesita tener muchos de esos momentos para descubrir precisamente que no pasa nada por tener incertidumbres. Si sucede A, pues haremos lo que corresponda. Si sucede B, pues tenemos un plan B. Si sucede C, pues tenemos un plan C. Y no hace falta ni siquiera tener todas las opciones contempladas, porque las personas tenemos cierta capacidad para improvisar, y de hecho las personas ansiosas muchas veces descubren que cuando se enfrentan a lo que quiera que se les presenta, eh, lo hacen mucho mejor de lo que pensaban. Es decir, en parte también nuestra mente nos juega esa mala pasada de ponernos en la peor situación posible como si no tuviéramos recurso ninguno para hacerle frente, cuando en realidad lo que va a suceder es que la situación se presentará, de acuerdo, no la tenemos prevista, de acuerdo, pero tenemos bastante capacidad para tomar decisiones y hay personas alrededor a quienes podemos echar mano también para que nos ayuden y podemos conectar rápidamente las ideas y somos capaces de generar soluciones y de ser creativos también en los procesos. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Para vivir una vida en la que la salud mental esté más fácilmente a nuestro alcance, tenemos que incorporar determinados niveles de molestia razonable en nuestra vida. No estoy predicando un espíritu masoquista, estoy diciendo que la vida es preciosa, pero duele, como decía Rosa Montero en su artículo Elogio del malestar, que publicó en El País hace unos cuantos años, y es que cada vez nos hemos ido haciendo más y más frágiles y nos estamos haciendo personas más pobres en un sentido, más económicamente ricas en unos sentidos, pero en otros tremendamente pobres y en lo emocional que duda cabe, porque una vida demasiado cómoda no nos está moviendo hacia la salud mental, nos está sucediendo lo contrario. Así que la molestia básicamente no nos gusta porque en un sentido nos estresa. Nos lleva a pensar que la situación es demasiado complicada para lo que estamos acostumbrados y que nuestros recursos son ninguno. Ese estrés, que bueno, quizá no lo vivimos de manera tan dramática, pero ya los pequeños estreses también son una molestia que nos saca de la carretera a la cuneta, es algo que tenemos que aprender a gestionar. Y cuando lo enfrentamos, ¿qué sucede? Esta distancia que hay entre cómo percibo la situación y los recursos que tengo, cuando se presenta una molestia y yo me decido a enfrentarla y a no salir huyendo, sino hacerle frente, descubro muchas veces que la situación no es tan grave como yo me había imaginado, porque el estrés es subjetivo en definitiva, y que además cuando la enfrento compruebo, voy teniendo experiencia de éxito y me voy dando cuenta de que sí que tengo la capacidad de hacerle frente y que no pasa nada por el camino si me siento molesto, si a ratos estoy frustrado, si a ratos estoy decepcionado, si a ratos estoy triste, si algo me molesta, me enfada. Bueno, todas esas cosas las podemos vivir. Podemos convivir con ellas, podemos crecer en ellas y nos vamos haciendo bastante más fuertes. Cuando llega un momento en el que verdaderamente el estrés está altamente justificado, porque es una situación muy difícil y porque nuestros recursos pues, nos parecen insuficientes, cuando nosotros nos hemos curtido en el afrontamiento de esas pequeñas cosas, qué duda cabe que estamos mucho mejor preparados para hacer frente a las eventualidades que se nos pueden presentar y se nos van a presentar, porque todos vamos a tener problemas, todos en algún momento nos vamos a enfermar, todos en algún momento vamos a enfrentar la muerte o vamos a enfrentar el fallecimiento de un familiar o vamos a tener que enfrentar una situación novedosa, un cambio de trabajo, quién sabe si un divorcio, ojalá no tengamos que lamentar la muerte de un hijo, pero todas esas situaciones graves que sí que son justificación absoluta para sentirnos desbordados, se viven de otra manera cuando la persona se ha enfrentado sistemáticamente a las dosis razonables y aceptables de molestia que la vida iba trayendo sin salir rápidamente por la puerta de atrás buscando estar todo el tiempo subidos en lo alto de la noria. Bueno, como sabes, suelo parar un momentito en mitad del episodio, casi hacia el final más bien, pero 2 minutitos para contarte acerca de la plataforma de contenidos para que nos vaya bien
y de algunas cosas que creo que son interesantes y que puedes encontrar ahí y que te animo también a considerar conmigo y que me ayudes en este proyecto que cada vez alcanza más personas. Pero a la vuelta justamente de este momento en el que te voy a contar acerca de para que nos vaya bien, quiero darte una consigna en 3 pasos muy sencillos para que puedas enfrentar estas molestias que te encuentres en la vida con la convicción de que moviéndonos en esa dirección nos estamos curtiendo, como digo, lo estamos haciendo de la mejor manera posible. Déjame darte ese plan en 3 pasos a la vuelta de estos 2 minutos. Permíteme esta breve interrupción para hacerte una invitación muy directa. No sé si sabes que los cristianos somos una de las poblaciones más desatendidas a nivel de salud mental y también más confundidas, me atrevo a decir, porque no tenemos demasiados contenidos profesionales que transiten estos temas desde la ciencia y la fe cristiana. No nos sirven los libros de autoayuda al uso y no es que queramos mezclar la fe con la psicología, es que en el cristiano todo eso ya funciona junto. Para dar respuesta a estas cosas existe justamente el movimiento paraquenosvayabien.com, que te animo a visitar y patrocinar en esa web, porque gracias a cada vez más personas que ya han dado ese paso, estoy pudiendo crear contenidos como este podcast y muchos otros que alcanzan cada vez a más personas en todo el mundo y con lo que estamos aprendiendo a ayudar a otros, dando respuesta a los retos que vivimos con un mensaje completo y contundente. ¿Te imaginas el alcance que puede tener todo esto? Si alguna vez has pensado quiero hacer algo por la salud mental pero no sé muy bien por dónde empezar, esta es una de las posibles maneras. Visita paraquenosvayabien.com, forma parte de esa solución patrocinando con una pequeña aportación estos materiales y trabajemos juntos por una salud mental que incluya a todos, también a los cristianos. Te decía hace un momentito que quería darte una secuencia en 3 pasos eh, muy sencilla para que cuando algo te preocupe, algo te moleste, algo te parece imperfecto, algo te saca del carril, algo te produce ese nivel de frustración, puedas asegurarte de que estás creciendo en medio de todo eso. ¿Cómo puedes utilizar, en definitiva, esta secuencia? ¿Y cuáles son las alternativas a veces cuando no usamos esta secuencia, perdón, porque te decía, cuando dejamos de enfrentar la realidad en forma de molestia en nuestra vida, llega un momento en el que nos creamos una especie de mundo paralelo, de mundo de Yuppie, en el que nos pensamos que todo puede ser perfecto si nos empeñamos, que todo puede ser estable si nos empeñamos, que todo se puede controlar si nos empeñamos. Y esto es falso, es decir, en este lado del sol la gravedad va hacia abajo, tenemos que asumir las cosas como vienen. Y esa secuencia de 3 te la mencioné en su momento cuando hablábamos de ansiedad, en alguno de los episodios, pero aquí te la vuelvo a traer. Es esa secuencia en términos de preocupación, ocupación, distracción. Una secuencia 1, 2, 3, en la que normalmente, en vez de hacer el 1, 2, 3, nos perdemos por el camino y la gente se atasca en el 1, 1, 1, 1, 1 o hace una transición rápida entre el 1 y el 3. A la mínima que me preocupa algo, no, me voy a Netflix y me desconecto del mundo y me evado o me voy a ver Instagram y cuando me doy cuenta pues ya han pasado 3 horas y oye, pues mañana será otro día, ¿no? Y no podemos vivir de esa manera porque se nos acumula el trabajo, se nos acumulan los deberes, los frentes sin atender, cada vez nos hacemos más frágiles porque hemos perdido la capacidad de enfrentar. Realmente, esa secuencia 1, 2, 3 es vital. Hay personas que se envuelven todo el tiempo en preocupación, como decimos, y no salen del 1, pero evidentemente la secuencia 1, 3 no puede ser la solución. La que voy a poner delante de ti es una secuencia, como ves, 1, 2, 3, en la que el 2 implica ocuparte de aquello que te ha sacado por un momento del carril. Es decir, si tienes esa molestia, ocúpate en esa molestia. Es decir, si te preocupa que algo esté incompleto, bueno, pues enfréntate a ello, comprueba que no pasa nada, supéralo en ese sentido y luego reposa. Y si tú pasas directamente del asunto del me siento mal porque algo es incompleto y simplemente lo evado o por todos los medios tengo que intentar que sea perfecto antes de poderme relajar, al final estás creándote una composición mental muy alejada de la realidad. Piensa, por ejemplo, en el caso de la ansiedad, como te decía antes, tengo algo que me preocupa, que me genera incertidumbre,
¿vale? Habrá cosas de las que te puedes ocupar y habrá incertidumbres que puedes resolver. No se trata de evadir, mirar hacia otro lado y hacer como que no pasa nada, es más bien un no pasa nada distinto en el sentido de, vale, voy a hacer lo que está en mi mano, pero siempre va a haber una parte de incertidumbre y voy a comprobar que puedo ir adelante con ello, no necesito meter la cabeza debajo de la tierra, no necesito evadirme, puedo enfrentarlo y si necesito decir que estoy nervioso, pues lo digo y si necesito llorar porque me genera ansiedad, pues hacerlo y no pasa nada, vamos caminando en esa dirección, pero vamos evolucionando en esa línea de uno, 2, 3. Es decir, algo me preocupa, lo afronto convenientemente, pero lo afronto, no lo evito, no lo evado sistemáticamente, no me genero esa especie de experiencias artificiales para que en ningún caso tenga que enfrentarme con la molestia. Tolero la frustración de aquello. Hacer lo que hay que hacer en este caso es tolerar la frustración que me produce esa clase de molestia que me incomoda tanto y luego puedo relajarme porque he hecho lo que tenía que hacer. Acabo de hacer una inversión en mi salud mental. El no controlarlo todo, pues efectivamente, enfréntate a esa molestia que te produce el no controlarlo todo, comprueba, haciendo lo que hay que hacer, que efectivamente puede pasar un día y puede pasar otro, y no necesitas controlarlo todo. Conforme hacemos esto, lo que va a ir sucediendo es que lo que nos tenía hipersensibilizados, empezamos a habituarnos a ello hasta que llega un momento en el que ya no nos genera esa angustia perfeccionista, en que ya no nos genera esa ansiedad que vivíamos, en el que por supuesto tendremos que salir de nuestra comodidad y darnos cuenta de que la vida viene con su dosis de esfuerzo. Como ves, esto puede aplicar a un montón de situaciones, simplemente he puesto algunos ejemplos delante de ti. Si quieres salud mental, qué duda cabe que tenemos que invertir en esto. En el equilibrio está la virtud. No se trata de buscar malestar o dolor innecesario, si ese que viene con la vida, que no podemos eliminar simplemente porque sí, que al contrario podemos recibir como casi casi un regalo que nos ayuda a entrenarnos, porque qué duda cabe que la vida va a venir con complicaciones, va a venir con situaciones bastante más graves que vamos a tener que enfrentar y no nos conviene en ningún caso que nos pille desentrenados. Necesitas molestia en tu vida, necesito molestia en mi vida, porque si no desarrollamos tolerancia a esa frustración, evidentemente vamos a estar cavando el hoyo de nuestros propios problemas de salud mental. Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Espero que te haya gustado esa nueva perspectiva con la que hemos abordado el tema y te animo a que aproveches el resto de contenidos que puedes explorar desde mi página web, lidiamartin.com, y también en la plataforma de la que te hablaba, paraquenosvayabien.com, con contenidos exclusivos. Si te resulta útil todo esto, súmate a este movimiento por la salud mental también para los cristianos y te veo en breve en el próximo episodio del Mundo con otros ojos.